Y otros pensábamos que había que hacer un cambio. Cuando yo empecé a hacer charlas y mítines por las agrupaciones, que yo me lancé mucho antes de que se lanzara nadie, creo que en el mes de mayo, pues la gente empezó a moverse por el cambio. Y entonces, bueno, los jefes del partido, entre ellos González, pensaron que efectivamente que la gente quería un cambio y entonces decidieron quién era el cambio, porque no pueden los jefes permitir que el cambio sea el cambio. Entonces decidieron quién era el cambio. Eligieron a Zapatero entre un grupito de diputados jóvenes que se llamaban a sí mismos, bueno, terminaron llamándose no sé qué del cambio, pero los jóvenes turcos se llamaban. Luego les explicaron cómo acabaron los jóvenes turcos y cambiaron de nombre, pero primero se llamaban los jóvenes turcos y entonces eligieron entre los jóvenes turcos, que estaba Caldera, Jordi Sevilla, Juan Fernando López Aguilar, en fin, la ministra de Defensa, una serie de jóvenes diputados, eligieron a Zapatero y yo creo que al principio lo eligieron para dos. Para contrapesar a Bono, para ponerle ahí un contrapeso y tal. Bono no era diputado, él lo era y tal. Pero según fue creciendo lo del cambio, bueno, pues empezaron a pensar que podía ser. En esas apareció Alfonso Guerra y estuvo dispuesto a ceder 100 de los compromisarios que tenía Matilde Fernández para que no ganara Bono, porque eso era para que no ganara Bono. Y así ganó. Pero es curioso porque en algún momento, en los días previos o en las horas previas, no sé, a la votación final, alguien te dice que... No, alguien te dice que va a ganar Zapatero. Y tú le dices, pero si a Zapatero no lo conoce nadie, si nadie habla de él. Y entonces esa persona te responde, precisamente por eso. Sí, a mí eso me lo dicen bastante tiempo antes, el que era entonces secretario general de la UGT en Cataluña. Yo voy a Cataluña, a Barcelona, y veo al secretario general de la UGT entonces que ni siquiera era del PSOE, con lo cual yo le voy a ver, pues bueno, porque me interesa su opinión política y charlo con él, y digo, ¿y tú esto cómo lo ves? Y tal, todavía Zapatero no se había presentado, porque ya sabes que se presenta en el último momento y tal, y dice, yo creo que va a ganar Zapatero, y a mí me sorprende mucho, porque todavía el país todavía no había hecho la apuesta definitiva que hace los últimos 15 días, ¿no? Y Zapatero me llama mucho la atención, ¿no? Que digo, pues si a Zapatero no lo conoce nadie, y me dice, por eso. ¿Cómo no conoce nadie? Pues claro, a ti los que te conocen, siempre tienes a alguien que está a favor y a alguien que está en contra. A Bono lo mismo, y entonces va a ganar, porque como hay tal desconcierto, va a ganar alguien que parezca lo que se quiera que se parezca en ese momento, porque no lo conoce nadie, y así es. Tú dices que Zapatero es un animal de poder, que lo único que le ha movido a lo largo de toda su carrera política ha sido ir escalando poquito a poquito el poder y que eso es el quicio en torno al cual gira constantemente, el mantenimiento del poder. Es su vida. Yo creo que Max Weber lo define muy bien en El político y el científico. Es el político de poder, define Weber. Es ese político. ¿Qué es el político de poder? Pues un político que no tiene ni limitaciones ni perjuicios. Entonces, no tiene límites. Pero Rosa, ahora que has fundado un partido político, que te has presentado a las elecciones con un éxito notable, en un momento como este, en el que todas las encuestas te dan en alza como un soufflé, que está subiendo... No, que el soufflé baja. No. Bueno, pues no soufflé, como... Ahora un pino que crece. Bueno, como un pino que crece. El problema no es Zapatero, el problema son los españoles, ¿no? ¿Por qué votan? No, para mí Zapatero nunca ha sido un problema. ¿Por qué votan a Zapatero? ¿Por qué lo votan por segunda vez? ¿Por qué en estos momentos todavía, con lo que está sucediendo, sigue contando? Hombre, bueno, tendríamos que preguntarle a cada uno de los que le votó a ver por qué lo hizo, ¿no? Cosa que es bastante difícil, ¿no?, de hacer, ¿no? Pero yo creo que en una encuesta cualitativa nos saldría, como ya ha habido muchas, con mucha claridad, que hay un suelo, por supuesto, que vota PSOE. Bueno, eso es en fin, los de izquierdas de toda la vida, los socialistas de toda la vida. Caiga sí. del PSOE, o sea, no de izquierdas, o sea, Bueno, que vota PSOE sí. como lo que sea, como hay un suelo que vota PP o que vota derecha española, pero luego yo creo que hay una enorme cantidad de voto en contra para que no gane el otro. A ver, las últimas elecciones... siempre hay una especie de apelación al voto útil en todas las elecciones. Ya lo decía Unamuno, que en España siempre votamos a la contra, aplaudimos a la contra. Bueno, pero Unamuno, a ver, en las elecciones siempre, tú te acuerdas que siempre al final se empieza a hacer una apelación al voto útil. Se le llama voto útil a útil para mí,
o sea, para que no gane el otro. O sea, se dice es voto útil, pero siempre tiene una connotación sibilina, nunca se especifica, para que no gane el otro, que sea útil para que se concentre aquí, no vaya a ser que nos desperdiguemos y gane el otro contrincante grande y tal. Pero es que en estas elecciones es que se ha pedido expresamente el voto en contra. Es que acuérdate, en Cataluña, por ejemplo, la campaña del Partido Socialista, del PSC, allí, Partido Socialista Obrero Español, era para que no vuelva el PP, para que no vuelvan estos. Pero eso de pedir el voto en contra ya empezó con el Doberman. Hombre, ya. Que tú denuncias la inicua operación pero por supuesto, pero esto es viejo en la política y por supuesto en España. Pero ya en estas elecciones se pedía claramente, para que no gane, para que no vuelvan, se decía, como si volvieran las tropas yo qué sé, Alejandro Magno. Y en el caso del PP, para echar a Zapatero. O sea, pero era con toda claridad en los mítines, era para echarle, para que pierda. Yo tengo una anécdota que creo que esa no está en el libro porque esa es de después de la campaña. Yo apelaba al voto útil en los mítines y en las charlas que dábamos, en las conferencias, y explicaba que no hay nada más útil que votar a gusto. Porque el voto es el útil para el ciudadano, no útil para el partido al que lo votas. Y ¿útil para ti qué es? O sea, pues es útil que vayas a cenar ahora y cenes estupendamente y te han costado, te han cobrado, pero has cenado a gusto y tal. Útil para ti, no para el otro. No es útil para la casa de coches que tú compres, no, es útil para ti que has comprado el que te gusta. Bueno, pues el voto lo mismo, ¿no? Entonces yo siempre decía, útil es votar a gusto, hombre, votar lo que te dé la gana. Y un día estaba comiendo en un restaurante aquí en Madrid con un grupo de gente del partido y había una mesa al lado que había varias señoras, mayores que yo, y estaban celebrando algo y tal, y en un momento dado una se levanta y viene a la mesa y me dice, a ver, usted es Rosa Díez, ¿verdad? Y sí, ay, es que encantada de conocerle y tal, y es que la admiro mucho, y entonces empiezan a venir una tras otra, y entonces la primera que viene me dice, no, y es que además, mire, yo no le voy a votar, porque nosotros somos de don Mariano, y entonces nosotros somos de don Mariano y tal, yo no le voy a votar, tal, pero es que la admiro muchísimo y enhorabuena y tal, y ya viene la segunda y lo mismo, insiste, no, ay, es que la admiramos mucho, bueno, y tal, y la primera insistía, porque yo no le voy a votar, nosotros somos de Mariano y tal, y ya llega otra que dice, bueno, ya no insistas, le dice a la que insistía en que no me iban a votar porque ellos eran de don Mariano, dice, no insistas porque también en mi casa, yo quiero decir, también en mi casa, nosotros somos del PP, además somos afiliados del PP, somos conservadores, lo hemos sido toda la vida, pero yo tengo 6 hijas, me dice la señora, te prometo, la conversación es tal cual, tenemos 6 hijas. Y el otro día la niña, la pequeña, nos dijo, nosotras vamos a votar a Rosa Díez. Y yo digo, ¿las 6? Y dice, sí. Y dice, ¡uy, qué monas las niñas! Le digo yo, qué monas, denles un abrazo de mi parte y tal. Y dice, no, te lo voy a decir. Claro, su padre y yo lo hablamos y entonces en aquel momento no le dijimos nada. Pero unos días después, mientras estábamos comiendo, les dijimos a las niñas, a ver, lo que dijisteis el otro día de votar a Rosa Díez. Rosa Díez es una señora muy maja y tal, pero en este momento lo más importante es echar a Zapatero, pensarlo bien. En este momento lo más importante es echar a Zapatero. Y la niña nos dijo, no mamá, lo más importante es votar lo que te dé la gana. Y yo dije, eso es lo del mitin. A propósito de votos, tú de Zapatero dices, Rosa, que nunca se ha presentado a ninguna elección en la que no estuviera seguro de que la iba a ganar. Bueno, es posible que en las próximas elecciones generales, tal como están yendo las cosas, las encuestas no le sean precisamente favorables. ¿Se presentará? ¿Correrá el riesgo de perder unas elecciones? Lo que pasa es que nunca ha estado en una situación de esa, de tener que repetir en lo que ya estaba y tener una expectativa peor que el momento presente. O sea, en una de esas no ha estado nunca. Pero nunca se ha presentado ninguna cosa, ni alcalde de León, ni candidato número 1 por Castilla-León, ni nada, porque eso sabía que no ganaba. Era el número 1 al Congreso de los Diputados, porque el primero salía siempre. Ahora, yo no sé si en unas próximas que le den mal las encuestas, no sé, porque como eso se decide antes y todo eso, pues no sé. Pero nunca, en todo caso, nunca ha estado en una de esas de tener que retirarse. Nunca ha estado. Bueno, Rosa, me quedan muchísimas cosas marcadas aquí y en el otro libro sobre las cuales querría hablar contigo, pero se nos va yendo el programa y evidentemente tenemos que hablar no del ayer, sino del ahora y del mañana también. Claro. Tu partido, Fundación de UPD. Por lo pronto, partido de intelectuales. Es sorprendente el tirón, lo presentan en Madrid al Boadella, Vargas Llosa, Sabater, Álvaro Pombo, va de senador, que afortunadamente para él no sale senador. Bueno, ¿no? qué senador más